Buenas tardes. El día de hoy compartiremos el tema del estudio diagnóstico del derecho a la educación 2018. Este libro es por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. El estudio diagnóstico del derecho a la educación es Ciudad de México 2018. El marco normativo. Este marco nos aclara que el derecho a la educación fue incorporado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 13 la enseñanza primaria obligatoria y asequible a todos gratuitamente, así como la enseñanza secundaria, incluyendo técnica y profesional, generalizada y accesible a todos. También que la enseñanza superior sea accesible a todos, así como desarrollar el sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. El artículo 3 constitucional contiene 4 elementos fundamentales, en el cual establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. Se definen como obligatorios los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior. Se determina como fin de la educación el desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y se menciona que el Estado tiene el compromiso de garantizar la calidad en la educación obligatoria. Marco teórico y conceptual. El artículo 13 del derecho a la educación del PIDESC debe tener 4 características interrelacionadas. La primera es la de disponibilidad, que establece que debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado parte. Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de estar al alcance de todos. Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables. Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para considerar las necesidades de sociedades y comunidades. De esto se desprenden 2 enfoques principales para distinguir las dimensiones del derecho a la educación. El primero es el enfoque de las 4A de Katarina Tomaszewski, en el cual son asequibilidad, acceso, adaptabilidad y aceptabilidad. El segundo es el enfoque de la UNESCO en educación de calidad. Este corresponde a la propuesta elaborada por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO para la segunda reunión intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe. La propuesta metodológica utiliza elementos de los enfoques antes citados y las adapta a la definición del derecho a la educación. La disponibilidad. Se aborda la organización normativa, el presupuesto, las instituciones, la infraestructura, el personal, así como los planes, programas y materiales para garantizar que se materialice el derecho a la educación para toda la población. También asegura que la oferta de servicios educativos sea suficiente para garantizar los niveles educativos obligatorios. Esta se divide en el marco normativo, que es el conjunto de leyes, reglamentos y normas disponibles. El presupuesto, que abarca los recursos monetarios públicos o privados que financian los servicios educativos disponibles para los titulares del derecho. Las instituciones, escuelas u organismos del SNE disponibles para los titulares del derecho a recibir servicios educativos en los niveles obligatorios. Infraestructura.
inmuebles construidos o adaptados para fines educativos con servicios básicos y mobiliario disponible en las instituciones de enseñanza. Personal, docentes, directivos y personal de apoyo administrativo disponible en las instituciones de enseñanza. Planes y programas, contenidos, actividades y prácticas de enseñanza-aprendizaje, criterios y procedimientos para su evaluación. Materiales, didácticos, libres u otros mecanismos e instrumentos de aprendizaje disponibles. La accesibilidad. Se define como garantizar que la población tenga a su alcance los medios físicos, económicos, de igualdad de condiciones y de información para ingresar a los servicios educativos ofrecidos y concluir los niveles obligatorios. Por ello, se deberán abatir las barreras de exclusión y discriminación. Se divide en accesibilidad física. La educación debe tener lugar en un entorno físico seguro y las escuelas deben estar a una distancia que implique un tiempo de traslado razonable del lugar de residencia de los alumnos. La accesibilidad económica. El Estado debe garantizar que la población titular de derecho cuente con los medios económicos que le permitan solventar los gastos de acceso a los servicios educativos obligatorios. Calidad. Hace referencia a la forma y el fondo de la educación, o al conjunto de criterios relativos a la seguridad y la salud de la escuela o a las cualidades profesionales de los maestros. Se debe asegurar que los medios, los procesos y contenidos tengan los requerimientos y las propiedades aceptables, relevantes y culturalmente apropiados para lograr el máximo aprovechamiento escolar y desarrollo de las potencialidades de los alumnos. Las subdimensiones son calidad en los medios, la pertinencia de los recursos con los que cuentan las instituciones educativas, contribuye a obtener mejores resultados sobre el aprovechamiento escolar, profesores calificados y mejor preparados, así como materiales adecuados. Calidad en los procesos, pertinencia de las prácticas educativas, las prácticas institucionales que aseguran que los recursos escolares son de calidad. Aprovechamiento, nivel de dominio que tienen los estudiantes de los conocimientos y habilidades que se esperan, de acuerdo con los planes, objetivos y contenidos planteados. Relevancia. Responde a la finalidad o utilidad de la educación. Es preciso identificar a la población titular del derecho que asiste a una institución de enseñanza. Se debe analizar si esta combinación de factores ha permitido alcanzar el nivel de dominio esperado y si los conocimientos y habilidades adquiridos son útiles para continuar estudios postobligatorios o insertarse adecuadamente en la vida social. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales concibe el derecho a la educación como el derecho que facilita la realización de otros. La UNESCO, la educación es un derecho humano fundamental y un bien público que permite al ser humano su desarrollo como persona para contribuir al desarrollo de la sociedad de la que es parte. También se interrelaciona con otros derechos de dos maneras. Uno son el antecedente necesario para el acceso y ejercicio efectivo del derecho a la educación y otros son el efecto o producto del ejercicio efectivo de ese mismo derecho. La metodología para el análisis de brechas regionales y grupos relevantes. Se hace un análisis de brechas, el cual permite verificar si existen o no diferencias en el disfrute del derecho en relación con la entidad de residencia o las características o condiciones sociales, demográficas o económicas de la población. Las características que se clasifican son regional, sexo, grupos de edad, condición económica, personas hablantes de alguna lengua indígena, personas con alguna discapacidad, tipo de servicio y tipo de sostenimiento.
Un diagnóstico del derecho a la educación debería medir si cada sujeto titular del derecho cuenta con servicios educativos disponibles para garantizar los niveles obligatorios. El esquema de análisis del derecho a la educación propuesto considera una serie de elementos que facilitan la valoración del ejercicio pleno del derecho. Diagnóstico. El panorama general de la educación en México. El índice de pobreza educativa de los hogares muestra que el 57% de los hogares presentan algún grado de pobreza educativa, tanto por inasistencia como por rezago educativo. En 2015, la escolaridad promedio para la población de 15 años y más fue de 9.2 años, equivalente a la conclusión del nivel de secundaria. Disponibilidad. Para asegurar que la oferta de servicios educativos sea suficiente para garantizar los niveles educativos obligatorios, se requiere un marco institucional robusto y un adecuado presupuesto que sea ejercido de manera efectiva. Marco normativo. En 2013 se promulgó la reforma constitucional en materia educativa, la cual se fijó 3 propósitos centrales: la recuperación de la Rectoría de la Educación por parte del Estado y la desmantelación del sistema de comisiones mixtas entre la SEP y el sindicato, así como la profesionalización de los docentes. La reforma educativa parece abonar al marco institucional para hacer del derecho a la educación una realidad. Presupuesto. De acuerdo con la UNESCO, los países de América Latina deberían invertir al menos el 6% de su PIB o el 20% de su presupuesto público total en la educación. El gasto nacional en educación como porcentaje del PIB se ha mantenido en niveles que van del 6.5% a 6.9% desde el 2009 hasta el 2016. Según datos de la OCDE, en 2014 México era el país de esta organización que destinaba mayores recursos a la educación como proporción del gasto público total, un 17.3%. Se debe aclarar que la mera entrega de mayores recursos no asegura que se mejoren las capacidades de enseñanza en los sistemas educativos, y la UNESCO recomienda establecer fórmulas transparentes de financiamiento que consideren las particularidades de los sistemas escolares. En 2016, el gasto federal se concentró en la educación básica, un 56%, seguido de la educación superior, 23%, la media superior, 12%, educación para adultos, 0.7% y otros rubros, 7.3%, incluyendo capacitación para el trabajo, cultura y deporte, así como los gastos de la Administración Central. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en 2015, en su reporte Gasto Público para una Educación de Calidad, analiza la distribución del presupuesto de la educación básica para 2015 y encuentra que poco más del 85.6% se destina al pago de nómina, 4% a becas y 3.2% a gastos relativos a la infraestructura. Instituciones. Para analizar la disponibilidad de instituciones, se revisa la cobertura por nivel educativo de la población titular del derecho. En cuanto a la cobertura en la educación primaria, esta es superior a 100%, un 105.4%, mientras que la secundaria es de 99.9%. En preescolar, por cada 1,000 niños de 3 a 5 años, existen 14 instituciones. De ahí que se tenga la capacidad de cubrir hasta un 84% de la población en edad de asistir a ese nivel. 16% de la población potencial no podría ser cubierta aun cuando se emplearan al máximo las instituciones disponibles.
35.5% no asisten a la escuela debido a que los niños no tienen la edad para hacerlo, aunque normativamente sí la cumplen. En el caso del nivel medio superior, por cada 1,000 titulares del derecho de este nivel, existe apenas una institución. En el ciclo escolar 2016-2017, se tuvo una cobertura del 77%. En el ciclo escolar 2016-2017, en el nivel medio superior, cambia de manera significativa la proporción de estudiantes en escuelas privadas. Este cambio va acompañado de una fuerte disminución en la matrícula en instituciones públicas y un leve aumento en las privadas, ya que en EMS hay cerca de 2 millones menos de alumnos en instituciones públicas que en secundaria. La decisión de realizar estudios de educación media superior en planteles del tipo de sostenimiento privado tiene que ver además de la disponibilidad de planteles con otros elementos tomados en consideración por los padres y los alumnos, como lo es el prestigio de las instituciones, en el cual se basa la calidad de la educación, así como las actividades del área de desarrollo humano y la percepción de que los egresados tienen mayor posibilidad de ser admitidos en una universidad. Finalmente, la educación para adultos atiende al 5.4% de su población potencial y este tipo de educación recibe 0.7% del presupuesto público destinado a educación y cuenta con apenas 0.09 plazas comunitarias de educación para adultos por cada 1,000 sujetos de población potencial. Infraestructura. Analizó que las escuelas tuvieran inmuebles construidos o adaptados para fines educativos, con materiales duraderos, servicios básicos como lo son electricidad, agua, drenaje, sanitarios y bebederos, y mobiliario básico, muebles para sentarse y apoyarse para escribir y pizarrones en los salones. La infraestructura es insuficiente, ya que cerca de 3 de cada 4 alumnos no asisten a escuelas que reúnan todas las condiciones necesarias para dar clases. Si se excluye la disponibilidad de bebederos, 4 de cada 10 alumnos tienen una infraestructura insuficiente para recibir clases. Y en 55% de las escuelas a las cuales asiste el 80% de los alumnos de nivel básico, cuentan con servicios básicos, sin contar bebederos, y 18% de las escuelas presentan todas las características de infraestructura necesaria. Se sabe que un aprendizaje más integral es resultado de que los estudiantes cuenten con instalaciones complementarias, y la cantidad de estudiantes que tienen acceso a escuelas con todas estas características es limitada, ya que alcanza solo el 2% de los alumnos de preescolar, 11% de primaria y 23% de secundaria. Personal. La razón de alumnos por docentes es importante, ya que condiciona el tiempo que los maestros dedican a cada niño y el tipo de relación que se establece entre estos dos. Se podría afirmar que hay suficientes profesores, pero si se hace el análisis por tipo de escuela, se identifica que las escuelas generales presentan grupos sobrepoblados. 100% de las escuelas comunitarias son multigrado, es decir, un docente atiende estudiantes de diferentes grados escolares y en algunos casos de diferentes niveles. Planes y programas. El currículo es el componente del sistema educativo en el que se define qué enseñar o qué aprender y cómo hacerlo. Un primer aspecto para valorar respecto a este elemento del derecho es que los docentes cuenten con el plan de estudios y los programas por asignatura según el grado escolar. La estructura curricular pasa de ser abierta y flexible en preescolar a una más específica en los demás niveles. Al contar con un programa único, se cierran los espacios para incorporar las necesidades y características específicas de las diversas poblaciones
que atiende el Sistema de Educación Nacional. El currículo del 2017 es el primero en incorporar las asignaturas de lengua indígena como lengua materna y como segunda lengua, y español como segunda lengua, lo que constituye un avance en el acceso a una educación en condiciones de igualdad para los pueblos originarios. Materiales. El hecho de que cada estudiante tenga un cuaderno o libro facilita el aprendizaje y potencia el rendimiento académico. La información sobre la existencia y suficiencia de material educativo en las escuelas es escasa. Fuera de la distribución de los libros de texto gratuitos a preescolar, primaria y secundaria, que alcanza casi el 100% de la producción, no obstante, no todos son entregados a tiempo a los alumnos y docentes que los utilizan. Sin embargo, no se dispone de información para analizar la calidad de dichos materiales o si son pertinentes o adecuados culturalmente. Calidad. Conseguir el máximo logro de aprendizajes requiere contar con medios, características docentes y de las escuelas, y procesos que son las prácticas en el aula. De calidad, lo que se verifica en la eficacia de la educación y resultados en el aprendizaje. En la calidad de los medios, si se desea conseguir el máximo logro de aprendizaje, es necesario contar con medios de calidad, esto es, el personal docente, la infraestructura y materiales idóneos para el aprendizaje. El personal. Una de las principales recomendaciones es el buen reclutamiento de los mejores profesores. Se reconoce que esta parte del proceso educativo es la más complicada, pero necesaria para mejorar el aprendizaje de la población escolar. Aquí, a partir del 2013, con la reforma educativa se han implementado una serie de evaluaciones o concursos entre el personal docente para distintos fines, desde el ingreso servicio profesional docente, así como las promociones y la permanencia de estos. La Ley General del Servicio Profesional Docente, en su artículo 52, establece la obligatoriedad de la evaluación del desempeño de los docentes. En el mismo sentido, el artículo 53 de esta ley señala que cuando esa evaluación se identifique insuficiencia en el nivel de desempeño de la función, los docentes deben de incorporarse a programas de regularización. En el tiempo dedicado a la instrucción dentro del aula, el método de Stalins 2003 señala que se debe dedicar al menos el 85% del tiempo efectivo a la instrucción y aprendizaje dentro del salón de clases, el 50% del total del tiempo de clase a la instrucción activa y no más de 35% a instrucción pasiva y menos del 15% a gestión escolar. Y no se deberá destinar tiempo de clase a actividades ajenas. Las actividades con mayor tiempo destinado son la enseñanza y la planeación y preparación de la clase dentro y fuera de la escuela. En la calidad de los procesos, la evidencia internacional sugiere que entre los factores relacionados con los docentes, las prácticas de enseñanza son las que más influyen en el aprendizaje de los estudiantes, lo que contribuye en mayor medida a mejorar la calidad educativa. Prácticas de enseñanza. Los docentes deben aplicar ciertas prácticas de enseñanza para lograr un mayor aprovechamiento de los alumnos en las distintas materias que imparten en el ciclo escolar. Con relación a los materiales didácticos, los docentes del Distrito Federal prefieren el uso de los libros de texto, cuadernos y materiales didácticos en mayor proporción de tiempo de clase. Una preocupación importante es el poco uso de las TIC, pues es la práctica que se utiliza con menos frecuencia por los docentes mexicanos para proyectos o ejercicios en clase. El ambiente escolar y dentro del aula. El ambiente escolar y el ambiente dentro del aula son prácticas que inciden en el aprendizaje de los alumnos. Sin duda, un profesor que cree que en sus alumnos y lo expresa permanentemente constituye un importante factor de retención. Esto supone conocerlo y apoyarlo,
y generar estrategias acorde con sus realidades, capacidades y condiciones. Los procesos ajenos a la escuela. Se ha demostrado que uno de los factores externos al sistema educativo que influye de manera positiva en el aprovechamiento de los alumnos es el involucramiento de los padres de familia en las actividades escolares. Aquí, por otro lado, se ha observado que la participación de los estudiantes en actividades extraescolares, actividades artísticas, deportivas o de aprendizaje formal tiene más impactos positivos en el rendimiento escolar. Aprovechamiento. La combinación de medios y procesos de calidad, junto con las condiciones de origen de los alumnos, es el factor considerado para producir aprendizaje en los estudiantes. En promedio, el 5% de los alumnos de secundaria reprueban el grado y 15.6% la media superior. Otra forma en la que se puede aproximar el aprovechamiento escolar es a través de las diversas evaluaciones, tanto nacionales como internacionales. En materia educativa, por ejemplo, las pruebas Planea y PISA. Las pruebas PISA tienen como objetivo evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria. La prueba no evalúa aprendizaje de los contenidos específicos de los programas de estudio, sino competencias, que estas son las habilidades, pericia y aptitudes, para analizar y resolver problemas. Los resultados de las pruebas Planea en 2015 demuestran que pocos alumnos logran niveles al menos satisfactorios en matemáticas y lenguaje y comunicación. El 20.6 y el 17.2% de los alumnos de sexto de primaria, 10.6 y 24.5 del tercero de secundaria y 18.8 y 36% en media superior. En 2017, a nivel nacional, en lenguaje y comunicación, poco más de un tercio de los alumnos que estaban por concluir el EMS presentaron el nivel de conocimientos insuficiente, que fue un 33.9%. Las desigualdades educativas son el resultado de una compleja interacción de factores internos y externos al sistema educativo y sus escuelas, por lo que es fundamental desarrollar políticas económicas y sociales orientadas a abordar las causas que generan desigualdad. Los resultados de la prueba PISA 2015 se han efectuado en México desde el año 2000. El puntaje medio que registró México en los 3 exámenes que se aplicaron en las pruebas PISA del 2015 fueron 416 en ciencias, 423 en lectura y 408 en matemáticas. México en el último lugar de los países miembros de la OCDE y el número 58 de un total de 71 naciones que fueron consideradas para la evaluación. Los países de América Latina que se colocaron en un mejor lugar que México son Chile, Uruguay, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Colombia. En cambio, por debajo de los puntajes medios del país se encuentran Brasil, Perú y la República Dominicana. En la relevancia, se puede analizar al identificar si los estudiantes que se desean incorporarse a la vida laboral tienen las competencias suficientes para ello. Estatal. Con relación a la disponibilidad, la capacidad potencial de las instituciones de educación básica varía de modo significativo entre entidades. Por ejemplo, Chiapas, Michoacán y Oaxaca no tienen la capacidad para cubrir el 50% de su población potencial, mientras que Guerrero, San Luis Potosí y Ciudad de México pueden en promedio atender al 120% de la población potencial de educación básica. El sexo. En México existen diferencias en el ejercicio efectivo del derecho de hombres y mujeres, aunque uno u otro sexo podrían encontrarse en vulnerabilidad, dependiendo de diversos factores, como el grupo de edad, nivel educativo o condición económica. Por ejemplo, los niveles de analfabetismo
tienen su menor tasa en la población de 18 a 29 años, que esto es el 1.6%, y se registra un incremento constante con la población de 65 años o más, grupo en el que 22.4% son personas analfabetas. Condición económica. La desigualdad en la distribución de los ingresos de los hogares, la pobreza extrema y el grado de marginación son factores que impactan el acceso efectivo del derecho a la educación a la población titular de este. En la condición indígena, la población hablante de alguna lengua indígena en México tiene barreras para ejercer de manera plena su derecho a la educación, lo que se refleja en problemas relacionados con la oferta y demanda de servicios educativos para esa población, así como la calidad de estos. Así, 543.936 personas indígenas entre 3 y 18 años no asisten a la educación obligatoria, que es el 14.9% de los niños y jóvenes indígenas en edad escolar, y 444.275 presentan rezago educativo. En general, las personas indígenas tienen menores tasas netas de asistencia y mayores niveles de rezago que los no indígenas. La población indígena enfrenta una brecha importante en el acceso al derecho a la educación y en el disfrute pleno de este. Por ello, se debe tanto a la calidad y suficiencia de la oferta de los servicios educativos, como a la poca accesibilidad conforme a las condiciones de la población y sus lugares de residencia. Situación de discapacidad. Las personas con alguna discapacidad se encuentran dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad más excluidos y discriminados de su derecho a la educación. Las diferencias que enfrentan son más amplias conforme aumenta el grupo de edad. Se contabilizaron 80.628 personas con discapacidad de 15 a 17 años que no asisten a la escuela. Por otra parte, el 26.7% de la población de 18 a 29 años con discapacidad es analfabeta. En cuanto a la escolaridad media en años, para el grupo de 18 a 29 años, esta es menor por 3 años en promedio para la población con discapacidad en comparación con las personas sin discapacidad. En lo que concierne el rezago educativo en 2016, 48.7% de la población con discapacidad, es decir, 4.3 millones de personas presentaban esta situación en comparación con 15% de la población sin discapacidad. Otro factor que limita el acceso a las personas con discapacidad a la EMS, Escuela Media Superior, es la poca disponibilidad de cercanía de los centros de estudio, además que este sea accesible a las necesidades de la población con discapacidad, al igual que los transportes, es un gasto extra y no todos tienen adaptaciones para ellos. Analizando el indicador de asistencia escolar por tipo de discapacidad, se encuentra que la motriz, dificultad para vestirse, bañarse o comer, es la más excluida del derecho a la educación. Solo el 35.9% de la población de 3 a 17 años que padece esta discapacidad asiste a la escuela en el nivel que corresponde por su edad. Seguida por la limitación mental del 46.2%, discapacidad para hablar y comunicarse 66.7%, poner atención o aprender cosas el 67.7%, discapacidad para caminar el 68.5%, la auditiva 74.9% y por último la visual con 91.6%. También el porcentaje de analfabetismo o rasgo educativo por condición de discapacidad es el 26.7%,
7%, el 15.8% y el 28.3%. Rasgo educativo es el 42.7%, 36.3% y 68.4%. El diseño de la escuela para las personas con discapacidad deberá asegurar el acceso libre y seguro a todos los servicios e instalaciones del plantel educativo. Además, deberá garantizar la continuidad de rutas libres de obstáculos en el interior de las edificaciones y espacios abiertos. En educación media superior, 45% de los directores informaron que tienen rampas en los planteles, el 57% de los planteles cuentan con puertas amplias que permiten el acceso a muletas o sillas de ruedas y el 30% con sanitarios amplios con agarraderas. La atención a los alumnos con alguna discapacidad puede requerir otras adaptaciones en las instalaciones del plantel, señalamientos en braille, contrastes de color en paredes para la atención de alumnos con baja visión o aislantes de sonidos para quienes tienen dificultades auditivas. También en el modelo educativo no menciona una atención integral a las personas con discapacidad y por tipo de discapacidad, excepto algunas soluciones específicas como el sistema braille y la lengua de señas. Si bien las estrategias de la escuela retoman las instalaciones para discapacidad como una de sus prioridades. Las limitaciones económicas de los hogares, aunadas al incremento en el gasto de atención a personas con discapacidad, hacen a esta población susceptible de recibir apoyos gubernamentales como becas, apoyos en gastos de transportes de acuerdo con sus necesidades o apoyos no monetarios, como útiles escolares, uniformes y libros. Sin embargo, el porcentaje de personas con discapacidad que tiene beca es menor que las que no tienen discapacidad. Diferencias por el tipo de escuela. Un enfoque de derecho tiene como principio generar las condiciones necesarias para igualar la calidad de la educación y en todos los grupos sociales y evitar un contexto de discriminación. Esto implica orientar los programas y las acciones de educación en el grupo en situación de desventaja para algunas las oportunidades. También presenta evidencia que la desigualdad social de la región se traslapa con una segregación socioeconómica de los estudiantes entre escuelas, lo que influye en sus resultados, al igual de la desigualdad económica y social. Otro punto es el tipo de sostenimiento. Con el propósito de generar igualdad, oportunidades para aprender, el Estado debe proporcionar mejores recursos, infraestructura, materiales, personal a quien más lo necesita. Sobre las diferencias en la calidad de medios y procesos ante la falta de información, solo se pudo analizar el nivel educativo de los docentes. En el ciclo 2014-2015, el 78.1% de los docentes de secundaria en escuelas privadas poseían el título al menos de licenciatura, en contraste con el 73.5% de las escuelas públicas en nivel preescolar. Los estudiantes encuentran diferencias en el acceso de disponibilidad de infraestructura y personas dependiendo del tipo de sostenimiento de la escuela a la que asisten. Pero la información es suficiente para evaluar desigualdades en la calidad de los medios y procesos. Y si bien existen diferencias en el nivel de aprovechamiento, estas se pueden explicar por los contrastes socioeconómicos y sus efectos. El tipo de servicio, los estudiantes se distribuyen entre distintos tipos de servicio dependiendo del nivel educativo. Uno es la revisión del estado actual de cumplimiento del derecho a la educación en México. Incluyó el estudio de cada una de las dimensiones a nivel nacional, estatal y por brechas, como la identificación de los principales factores que limitan el avance y el cumplimiento del derecho. Otro punto es incrementar la capacidad de instituciones en educación media superior y fomentar el acceso y permanencia de los estudiantes en mayor situación de vulnerabilidad. Otro elemento a considerar para garantizar la EMS
establece es que existe una importante proporción de estudiantes con el tiempo excesivo de traslado. 9.4 se encuentran en esta condición. Hay otro punto que es mejorar la infraestructura educativa para garantizar condiciones óptimas de aprendizaje a todos los titulares del derecho y proporcionar la asistencia a la educación preescolar. Un punto importante es disminuir las inequidades en el acceso y disfrute del derecho entre grupos de población. La condición económica es quizá el factor más determinante para el acceso a la educación, ya que todos los indicadores señalan brecha entre la población por el nivel de ingresos de sus hogares. Las diferencias no solo se refieren a indicadores de asistencia y rezago educativo, sino que trascienden la frontera de la dimensión de accesibilidad y encuentran también diferencias de la disponibilidad de servicios educativos ofrecidos en las zonas que concentran población en pobreza, así como la calidad de educación. Asimismo, se producen diferencias en la trayectoria con las altas tasas de deserción y bajos recursos educativos en las pruebas estandarizadas. Asegurar que la calidad de educación sea igualitaria entre la población que asiste a distintos tipos de escuelas. La evidencia de diagnóstico señala que el sistema educativo actual del país presenta importantes áreas de oportunidad para convertirse en un mecanismo compensatorio que garantice la igualdad de oportunidades. Uno es la disponibilidad de infraestructura personal y materiales. La dos es calidad de persona docente es menor para los alumnos de escuelas comunitarias. 3. La eficiencia terminal es menor en las primarias y secundarias comunitarias. 4. El aprovechamiento es menor en los alumnos de escuelas públicas. Disminuir el porcentaje de población adulta en el rezago educativo que no accede al derecho a la educación. También es mejorar el aprovechamiento escolar de los alumnos, implementar estrategias encaminadas a mejorar la formación docente y la calidad de los docentes, prácticas dentro del aula y métodos pedagógicos. Es el factor que impacta en mayor medida el aprendizaje de los estudiantes, lo que permitirá que tengan la oportunidad de ejercer su derecho a una educación de calidad, sin fin de expandir su potencial y adquirir competencias, habilidades y capacidades. El artículo 3 nos dice, constitucional, nos dice que establece que toda la persona tiene derecho a la educación. La evidencia presentada muestra que el acceso, permanencia, trayectoria y aprovechamiento están fuertemente ligados a las barreras de acceso que enfrentan las personas debido a su condición económica indígena en situación de discapacidad, embarazo, maternidad o lugar de residencia. Y el equipo fue formado por Mitzi Jocelyn Martínez Pelayo, Denise Villalpando Bañuelos y Brenda Isabel Gaitán Turo.